Bienvenidos a los que se aventuraron por el camino de las funciones sintácticas y eligieron este video que está referido al objeto directo. Bueno, entonces, como lo dice el título, este video está dedicado al análisis de una de las funciones sintácticas que se encuentran dentro del predicado, que es el objeto directo. Vamos a ver en esta presentación todas las características del objeto directo, las formas en las que se puede presentar y cómo podemos reconocerlo en la estructura de una cláusula. Bien, primero siempre partimos de un ejemplo. En este caso, para estos videos hemos tomado la temática de animales, ¿sí? Para todos los que tienen mascotas van a encontrar cierta empatía con estas cuestiones que se ponen como ejemplificación. Frontline, que nos paga un auspicio, es la pipeta que estamos promocionando en la clase. La pipeta que controla las pulgas y las garrapatas. Bien, acá tenemos un ejemplo que dice la pipeta destruye, ¿sí? Y hay un tic. Yo tengo como sujeto la pipeta, es el núcleo del sujeto pipeta, y destruye es el núcleo verbal, que forma parte del predicado. Si yo esta cláusula, la leo, la comprendo, pero me falta algo, porque tengo que saber qué destruye la pipeta. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros asumimos que destruye algo y ese algo tiene que estar. ¿Por qué? Porque es un argumento verbal pedido por el verbo destruir, ¿sí? Por eso está ese signo que indica que tiene que haber un elemento al costado de destruye. Yo digo, la pipeta destruye pulgas y garrapatas. La pipeta sujeto, pipeta es núcleo, destruye pulgas y garrapatas es el predicado, destruye es el núcleo verbal de ese predicado, y pulgas y garrapatas es lo que destruye la pipeta, ¿sí? Y eso es el objeto directo, es decir, es el argumento que pide el verbo destruye para completar su significación. En esta diapositiva yo tengo la estructura del verbo destruir, ¿sí? Esto es fundamental que ustedes cada vez que estén frente a una cláusula puedan primero detectar cuál es la estructura abstracta del verbo para luego sí mirar cómo está, cómo aparece esa estructura en la cláusula concreta que ustedes tienen. A veces la estructura está completa, a veces no, pero lo importante de poder verlo en forma abstracta es que yo ya sé cuáles son los argumentos posibles de ese verbo. Entonces, yo digo, algo o alguien destruye algo o a alguien. Quiere decir que yo sé que ese verbo va a necesitar, en principio, dos argumentos. Un sujeto, ¿sí? Y un objeto directo. En este caso, el verbo destruir es un verbo que requiere de estos dos argumentos. Bien, ¿cuáles son las características del objeto directo? Las vamos a aclarar acá una por una y luego en las siguientes diapositivas van a aparecer todas desplegadas con ejemplos. En primer lugar, que tiene carácter argumental, es decir, que es un complemento argumental del núcleo verbal. ¿Qué significa que tiene carácter argumental? Algo que ya habíamos visto en los videos anteriores. Que tiene carácter argumental significa que lo va a pedir el verbo, que el verbo requiere de ese argumento obligatoriamente, no puede no estar. Vamos a ver, no vamos a ver, pero se los aclaro ahora, hay algunos casos de ausencia de los argumentos, pero bueno, son estos casos que yo les mostraba como grados o que son periféricos y que no los vamos a trabajar. En el caso de este tipo de verbos como destruir requiere un complemento argumental, ¿sí?, que complete su significación. A ver, ¿cuál es la estructura gramatical de ese complemento argumental? ¿Cómo lo voy a encontrar? No va a ser cualquier cosa ese complemento argumental, no va a ser cualquier estructura. No, y acá es lo importante. ¿Por qué? Porque ustedes a esa posibilidad que tienen de pensar el verbo en abstracto, que simplemente les va a dar la idea de si ese verbo necesita un argumento, necesita dos argumentos, tres o no necesita ninguno, le tienen que sumar la estructura gramatical que va a tener en este caso ese objeto directo. ¿Cómo se puede configurar un objeto directo? Puede ser un sintagma nominal, puede ser un pronombre, puede ser un nombre propio, puede ser un infinitivo o puede ser una cláusula subordinada,
¿sí? Esa es la forma de construcción gramatical que tiene el objeto directo. ¿Cómo lo voy a reconocer al objeto directo? Bueno, porque al objeto directo lo puedo sustituir por lo, los, la, las. Otra de las características del objeto directo es que lleva preposición a solo cuando se refiere a entidades animadas o cuando el orden es marcado, es decir, es marca de función. Esto lo vamos a explicar en la diapositiva correspondiente. Puede aparecer duplicado el objeto directo, ¿sí? Puede que en la misma cláusula aparezca dos veces. Y otra de las posibilidades del objeto directo, que no ocurre en todos los casos, pero en la mayor parte de los casos ocurre, es la posibilidad de ser transformado a voz pasiva, que esto también lo vamos a explicar en las próximas diapositivas. Vamos con la primera de las características, carácter argumental, complemento argumental del núcleo verbal. Como les decía anteriormente y como vimos en la presentación, entonces el verbo destruir es un verbo que necesita ser completado con un argumento. Ese argumento que pide es un objeto directo, ¿sí? Yo digo, la pipeta destruye. Bueno, pero tiene que destruir algo la pipeta. No puede no destruir nada. Y si no, sería mentiroso lo de la pipeta. La pipeta destruye pulgas y garrapatas. Pulgas y garrapatas es el objeto directo, es el argumento que ese verbo necesita para construirse. Si yo utilizo el verbo destruir con otro ejemplo, por ejemplo, no sé, Raid destruye las moscas, o sea, obviamente siempre va a necesitar, ¿sí?, de ese objeto directo. Y así muchos verbos que necesitan un argumento para completar su significación. Bien, otra de las características que nosotros vimos es que el objeto directo se construye gramaticalmente con una determinada configuración que difiere de otras configuraciones que vamos a ver que tienen otras funciones sintácticas dentro del predicado. En este caso tenemos sintagma nominal, que nosotros ya lo hemos estudiado, pronombre, nombre propio, infinitivo, cláusula subordinada. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, acá tengo algunos ejemplos. Esta sería yo, ¿no? La representante de estas oraciones. La dueña de la mascota compra una pipeta. La dueña de la mascota nos quiere, dicen las mascotas, ¿no? La dueña de la mascota no quiere tener más mascotas, eso es cierto. La dueña de la mascota dice que no quiere tener más mascotas, eso también es cierto. Fíjense que es una variante de la anterior. En todas está marcado el núcleo verbal, solamente comprar y querer y decir, ¿sí? Fíjense que son verbos que desde el punto de vista de los argumentos requieren de un argumento. Yo digo, bueno, alguien compra algo, alguien quiere algo a alguien dice algo de alguien, ¿sí? Requieren de argumentos para completar su significación. En este caso, los argumentos que requieren son objetos directos. ¿Cuáles son esos objetos directos? La dueña de la mascota compra una pipeta. Una pipeta es objeto directo de compra. La dueña de la mascota nos quiere, dicen las mascotas. Ese nos es objeto directo de quiere. La dueña de la mascota no quiere tener más mascotas. Tener más mascotas es objeto directo de quiere. La dueña de la mascota dice que no quiere tener más mascotas. Bueno, que no quiere tener más mascotas es objeto directo de dice. Ahora vamos a ver qué configuración gramatical tienen esos objetos directos que yo estoy viendo. ¿Sí? El primero es un sintagma nominal. La dueña de la mascota compra una pipeta. ¿Sí? Una pipeta es un sintagma nominal. Fíjense que tiene un núcleo nominal, que es pipeta, la pipeta, y que tiene un elemento, un especificador que lo acompaña. Bueno, como el sintagma nominal es una categoría que puede cumplir función de objeto directo, acá tenemos el ejemplo de un sintagma nominal que es objeto directo. Después vimos que el pronombre también podía ser objeto directo. Bueno, yo ahí tengo el pronombre nos, ¿sí? Ese pronombre nos es objeto directo. La dueña de la mascota nos quiere. También puede ser objeto directo un infinitivo. La dueña de la mascota no quiere tener más mascotas. Tener más mascotas es objeto directo y la forma que adquiere ese objeto directo es con un núcleo que es infinitivo, que es tener, ¿sí? Más mascotas, en este caso, es objeto directo de tener. Hago un breve paréntesis, les cuento que cuando yo cursé gramática, en el año 1910 más o menos,
a nosotros nos hacían marcar las dependencias de los infinitivos. ¿Por qué? Porque los infinitivos, en este caso tener, tienen régimen. Entonces, más mascotas había que marcarlo con una flechita y poner que era objeto directo de tener. Bueno, ahora eso lo hemos simplificado y simplemente con identificar que tener más mascotas es toda una función sintáctica que cumple el objeto directo cuyo núcleo es tener, ya está perfecto. Bueno, y por último, la dueña de la mascota dice que no quiere tener más mascotas. En este caso, chicos, el objeto directo es una cláusula subordinada. Nosotros todavía no vimos subordinación y pasa lo mismo que cuando vimos los distintos modificadores del sintagma nominal, que vimos que las cláusulas adjetivas podían ser modificadoras del sintagma nominal, pero todavía no habíamos visto subordinación. Por lo tanto, es interesante que ustedes lo sepan en este momento, es decir, que sepan que una de las formas de configuración del objeto directo es la cláusula subordinada, aun cuando todavía no abordamos el tema de la subordinación. Bien, esto es fundamental, esta característica del objeto directo, porque es la característica que me va a permitir más fácilmente poder identificarlo. El objeto directo es sustituible por lo, los, la, las. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Yo digo, la dueña de la mascota compra una pipeta. La dueña de la mascota la compra. ¿Sí? Yo puedo sustituir el objeto directo por esa forma la, los, las. ¿Sí? La dueña de la mascota compró alimento balanceado. La dueña de la mascota lo compró. En el caso anterior decía, la dueña de la mascota nos quiere. Yo puedo decir entonces, para comprobar si es objeto directo, puedo decir la dueña de la mascota, de las mascotas, los quiere. ¿Sí? O sea, puedo reemplazar ese nos por los, ¿sí? Que sería una tercera persona, y ahí compruebo que eso es efectivamente un objeto directo. Retomo entonces. El objeto directo es sustituible por lo, los, la, las. Quiere decir que cada vez que yo esté frente a un objeto directo, voy a poder hacer este reemplazo y es la forma que tengo para comprobar que efectivamente es un objeto directo. Bien, vamos al tema de la preposición. Dice, lleva preposición a solo cuando refiere a entidades animadas o cuando el orden es marcado, marca de función. Vamos a explicar esto fácilmente para que lo entiendan. Acá tenemos un ejemplo que dice, a su mascota la quiere la dueña. La dueña quiere a su gato. Ayer lo llamé al gato. Esto lo hago diariamente. Yo llamé al gato. Bien, cuando hablamos de preposición a, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, pero entonces la configuración de un objeto directo también es un sintagma preposicional. Y es cierto, pero ¿qué pasa con ese sintagma preposicional? Esa A no tiene contenido léxico. Nosotros cuando vimos las clases de palabras y vimos la preposición, ¿sí? Por eso ahí los envío al video 16 para que lo revisen. Cuando vimos preposiciones, vimos que las preposiciones tradicionalmente se habían considerado como con ausencia de significado léxico, pero que en realidad las preposiciones tenían un significado, por eso nosotros las considerábamos dentro de las clases léxicas. Por ejemplo, si yo digo, vengo de la BTV, ¿sí? Que es lo que acabo de hacer, ese de tiene sentido de procedencia, ¿sí? O sea, vengo desde ese lugar. Y en este caso, esa A, uno podría pensar lo mismo, bueno, tiene una significación. No, ¿por qué? Porque les había aclarado en el video 16 que justamente a veces a o de u otras preposiciones son marcas de función. Simplemente tienen un uso gramatical, pero no en este caso una significación léxica. ¿Qué significa esto? Que esa a va a aparecer en el objeto directo cuando lo que sigue es una entidad animada o con idea de animación, o cuando el orden es marcado. ¿Qué significa que es marcado? Que no es el orden común, para explicarlo claramente, ¿sí? Por ejemplo, el orden común de la primera oración es la dueña quiere a su mascota, ¿sí? Ese es el orden no marcado, sería. Ahora, si yo disloco esto y paso a su mascota adelante, que son frases muy típicas de la oralidad y que en realidad tienen una función de focalización justamente de determinados elementos y que se hacen por medio de esta estrategia gramatical, yo digo, a su mascota la quiere la dueña, ¿sí?
Entonces hay una dislocación a la izquierda, es decir, yo cambio el orden, lo roto y aparece adelante. Cuando aparece adelante, ¿sí? Además de ser animado, tiene que ver con que hay un cambio en el orden, ¿sí? Dice, ayer lo llamé al gato, ¿sí? Yo al gato lo vuelvo a repetir con ese lo, que sería yo llamé al gato, ¿sí? En este caso entonces, para resumir, aparece el objeto directo con una preposición. Esa preposición simplemente cumple una marca de función, no es una preposición como las que vimos que tenía contenido léxico, y lo que está denotando es específicamente que se refiere a una entidad animada. Bien, puede aparecer duplicado. ¿Qué significa esto? Que puede aparecer más de una vez. Entonces, por ejemplo, a su mascota la, ¿sí? Son dos objetos directos que se refieren exactamente a lo mismo, ¿sí? Se refieren a la mascota, pero son dos objetos directos porque el objeto directo, como lo dice la presentación, puede aparecer duplicado. Bien, la última. Posibilidad de transformar en voz pasiva. Esta posibilidad de transformar en voz pasiva ocurre con la mayoría de los verbos. A veces no es muy clara con otros verbos, pero también es una forma de poder identificar el objeto directo. La transformación a la voz pasiva la van a poder ver en otros videos. La van a poder ver cuando vean complemento agente, ¿sí? El video de complemento agente, o cuando vean cláusula pasiva. Lo vamos a explicar acá y lo vamos a retomar en el resto de los videos también. Yo tengo una voz activa, que sería la pipeta destruye las pulgas, ¿sí? Que es el ejemplo que nosotros venimos viendo. Y una voz pasiva, que sería las pulgas son destruidas por la pipeta. Bien, si nosotros analizamos estos ejemplos, vemos que en el primer caso la pipeta es el sujeto y el predicado es destruye las pulgas. Ahora, cuando yo lo paso a voz pasiva, que voz pasiva es una construcción particular que se construye con verbo ser más participio, por eso dice son destruidas, yo paso lo que era objeto directo de la activa pasa a ser sujeto de la pasiva, y lo que era sujeto de la activa, pasa a ser complemento agente de la pasiva. ¿Sí? Entonces, yo tengo la pipeta destruye las pulgas, que es el objeto directo, pasa a sujeto, las pulgas son destruidas, y lo que era sujeto, ¿sí? De la voz activa, pasa a complemento agente. El complemento agente es opcional, no siempre tiene que estar, no siempre se puede poner, pero ese es el lugar que ubica al sujeto, ¿sí? Entonces, las pulgas son destruidas por la pipeta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puedo transformar una cláusula que esté en voz activa en voz pasiva y el objeto directo de la voz activa pasa a ser sujeto de la voz pasiva, eso es objeto directo, ¿sí? Es una prueba más que yo puedo hacer para reconocer, en este caso, la función de objeto directo. Bien, vamos por este camino. Obviamente ahora pueden seguir eligiendo la propia aventura gramatical. Si están enganchados con funciones sintácticas, ¿sí? Pueden seguir por el video 39, que es el de objeto indirecto, que es el hermano del objeto directo. Y si quieren seguir complementando y profundizando un poquito más en esto del objeto directo y en qué construcciones aparece el objeto directo, pueden ir al video 46, que es de construcciones transitivas, ¿sí? Bien, alzar en globo, una aventura por el aire, así que los dejo y elijan el camino que los haga más felices.